Por lo tanto, les pido a todos que mantengamos nuestro micrófono apagado, a menos que se abra una sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos a las 9:05. Gracias. Buenos días a todos, me presento de nuevo para los que se acaban de integrar. Soy el psicólogo Carlos y yo voy a estar moderando la sesión del día de hoy. Siendo las 9:05, vamos a dar inicio. Bienvenidos al curso de abordaje cognitivo-conductual de los TCA, bulimia y obesidad, impartido por la doctora Claudia Pérez Vázquez. Antes de comenzar, es un placer presentarles a nuestro ponente. La doctora Claudia es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra en Educación por la misma universidad y doctora en Desarrollo Humano. Tiene una especialidad en Psicopatología Infantil y de la Adolescencia, así como una especialidad en Psicología Organizacional. Cuenta con un entrenamiento en estimulación auditiva por el Listening Center de Toronto, Canadá, una certificación en terapia cognitivo-conductual, así como diplomados en desarrollo humano, geriatría y gerontología. Respecto a su experiencia profesional, ha sido coordinadora e instructora en jefe de Gymboree, líder mundial en juego y movimiento. Cuenta con experiencia como psicóloga clínica en la práctica privada y ha formado parte del directorio médico de instituciones bancarias como prestadora de servicios profesionales. En el campo de la docencia ha impartido clases en la licenciatura en psicología, en especialidades en psicología clínica y psicología educativa, en maestrías en educación, psicología clínica de la salud y diseño e imagen corporativa. Ha sido directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, y en el Centro de Atención Psicológica de esa institución. Actualmente es presidente del Comité Técnico Académico para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, psicóloga clínica en la Clínica de Salud Integral, coordinadora académica de la licenciatura en Psicología en la Universidad Olmeca y coordinadora del Centro de Educación para Adultos en esa universidad. Además de ser fundadora de CS Consultores, ha sido ponente y conferencista en diversos foros y congresos organizados por instituciones a nivel internacional. Ha participado como asesora en la elaboración de programas y estrategias para la prevención del suicidio y otros programas de acción social.
En Psique y Ciencia, la doctora Claudia ha sido ponente en diversos cursos enfocados principalmente en el abordaje psicoterapéutico cognitivo-conductual. Antes de ceder el audio a la doctora, me gustaría explicar brevemente la dinámica de la sesión. Debido a que la sesión está siendo grabada, les pido que mantengan su micrófono apagado. Durante la sesión de preguntas y respuestas, la doctora nos va a indicar si podemos activarlo. Durante el curso, el uso de la cámara es opcional. Sin embargo, les invitamos a mantenerla encendida para tener un mejor contacto. Las preguntas durante el curso las pueden ir colocando en el chat del lado derecho. En la aplicación se puede ver un cuadrito de texto. Ahí activan el chat y ahí pueden ir mandando los mensajes para que vayan dejando sus preguntas. Si las preguntas están relacionadas con el tema, las vamos a intentar responder durante ese momento, pero si no, las vamos a responder hasta el final en la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, asegúrense de no tener fijado el cuadro de video de otra persona en la pantalla. En este momento deberíamos estar viendo la presentación y el cuadro de video de la doctora. Y por último, durante la sesión vamos a procurar tomar un descanso de 5 a 10 minutos. La doctora nos va a indicar el momento. Sin más por el momento, le cedo el audio a la doctora Claudia para comenzar con la clase. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenos días, psicólogo Carlos, qué gusto saludarlo y buenos días a todos. Pues, ¿qué tal? Un gusto, de verdad. Hace mucho que ya no te escuchaba, entonces me dio mucho gusto hoy saludarte por aquí. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy con este tema que nos toca abordar sobre los trastornos de la conducta alimentaria. En una sesión anterior abordamos el tema de la anorexia. Sin embargo, hay otros dos temas que son igualmente importantes cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, que serían el caso de la bulimia y la obesidad, aunque, bueno, ya vamos a ver que la obesidad no está precisamente clasificada dentro de estos trastornos. Sin embargo, pues es una situación, una condición bastante importante también dentro de la atención a nivel cognitivo-conductual, y por eso vamos a dedicar algún tiempo también para ver el abordaje de esto. Entonces, en ambos vamos a ver algunas técnicas y estrategias cognitivo-conductuales en estas dos condiciones básicamente, ¿no? Y vamos a empezar un poquito por hacer como un breve recordatorio. Quienes no estuvieron en la sesión anterior de anorexia, no pasa nada, porque ahora nos vamos a concentrar justamente en bulimia, pero sí me gustaría hacer un tanto una introducción que a lo mejor ya se hizo en ese momento. Y básicamente cuando hablamos de los trastornos alimentarios, decimos que estos tienen una característica muy particular, y es que existe una alteración de la percepción de la figura y el peso corporal. Generalmente observamos que las personas que padecen una conducta alimentaria alterada realizan una serie de prácticas con el objetivo de compensar los efectos de la ingesta y de controlar el peso y la figura. Y esto a lo largo del tiempo ha demostrado que conlleva importantes riesgos para la salud, ¿no? Lo cual se vuelve un elemento de trabajo, de abordaje multidisciplinar, como generalmente sabemos. Sin entrar en mayores detalles con respecto a ello, pues sabemos también que existe una sintomatología básica cuando se presentan trastornos de la conducta alimentaria, porque existe ansiedad, obsesiones, sobre todo con respecto al peso y la figura, depresión, una serie de distorsiones cognitivas que de hecho vamos a dedicar un apartado precisamente a identificar cuáles son las principales distorsiones que se presentan en el caso de la bulimia y cómo podemos trabajarlas. Y se presenta, por ende, una situación que tiene que ver con la baja autoestima y sobre todo con la falta de autocontrol, ¿no? Porque desde la perspectiva de los pacientes, pues bueno, lo que existe es una falta para el control precisamente de su conducta de comer, y que por lo tanto, pues bueno, deriva en todos estos problemas de la alteración del peso y de la alteración también, no solamente en el peso, sino en la propia percepción que ellos tienen de sí mismos, ¿no? Entonces, son elementos importantes que generalmente observamos que se presentan como parte de una sintomatología básica, ¿sí? Y que van a acompañar a estos trastornos. Se ha hecho ya una clasificación, evidentemente,
de estos trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, que es como aparecen clasificados en el DSM-5, ¿sí? Trastornos alimentarios y de la ingestión alimentaria es el capítulo en el que se encuentran precisamente una serie de trastornos como estos que vemos a continuación, como el trastorno de pica, el de rumiación, de evitación, restricción de la ingestión de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, que es justamente con la que vamos a trabajar el día de hoy, el trastorno de atracones, otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos especificados y aquellos que se consideran no especificados. Si bien ustedes observan aquí que la obesidad no está reconocida en el DSM-5 como un trastorno de la alimentación. ¿Por qué? Porque se puede llegar a ella por motivos de carácter incluso estrictamente físicos, ¿no? Como por ejemplo ciertas alteraciones a nivel de tiroides, desequilibrios metabólicos, ovario poliquístico, por ejemplo, son algunas de las alteraciones estrictamente físicas que pueden conllevar a la obesidad y entonces no se encuentra clasificado, no está reconocido en el DSM-5, sin embargo, como les decía en un principio, pues es un tema que de igual forma vamos a trabajar el día de hoy porque sí existe una guía de trabajo para pacientes que presentan obesidad, ¿sí? Entonces, un poquito identifiquemos la bulimia como tal y los criterios diagnósticos de la bulimia tal y como vienen especificados en el DSM-5. Y entonces los criterios nos hablan de episodios recurrentes de atracones, un episodio de atracón que se caracteriza por dos hechos, ¿sí? Por los dos hechos que cito a continuación. El primero de ellos, la ingestión en un periodo determinado. Por ejemplo, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas, ¿sí? De una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Este es uno de los primeros episodios que caracterizan precisamente a estos episodios recurrentes de atracones. Y por otro lado tenemos la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Por ejemplo, una sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se está ingiriendo, ¿sí? El siguiente criterio hace alusión a un comportamiento o a comportamientos compensatorios inapropiados, pero que además resultan recurrentes para evitar el aumento de peso, como sería, por ejemplo, el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, de diuréticos, de medicamentos, el ayuno o incluso el ejercicio excesivo. Un siguiente criterio menciona a los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados y que estos se producen de promedio una vez a la semana durante 3 meses. El siguiente criterio nos habla de la autoevaluación y esta generalmente decimos que se ve debidamente influida por la constitución y el peso corporal. Y por último tenemos que la alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa, ¿sí? Recordando un poquito que una de las tipos de anorexia pues puede ser precisamente con atracones. Entonces no se produce durante un episodio de anorexia nerviosa. Estos son los criterios identificados en el DSM-5 para hacer el diagnóstico de bulimia nerviosa. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la terapia cognitivo-conductual y los TCA? Existen algunos conceptos comunes realmente a ella en el que se menciona que el tratamiento de los TCA debe abordar los problemas psicopatológicos y los orgánicos, pero desde una aproximación multidisciplinar. Este es uno de los trastornos que deben ser abordados definitivamente de manera multidisciplinar. La teoría cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa mantiene la idea de que el elemento central que sostiene a este trastorno es un sistema disfuncional en la autoevaluación, ¿sí? Es un sistema disfuncional en la autoevaluación porque generalmente se sostiene la idea de que la mayoría de las personas se evalúan a sí mismas, pero basados en la percepción que se tiene de la ejecución que le dan a diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, la mayoría de las personas es posible que se evalúen a partir de su desempeño
en sus relaciones interpersonales, de su desempeño en el trabajo, en la familia, de acuerdo con sus intereses personales. Sin embargo, la anotación que hace la teoría cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa es que las personas con TCA generalmente se juzgan a sí mismas principalmente o en algunos casos de manera exclusiva en relación a sus hábitos de ingesta, ¿sí? En relación a su figura y a su peso corporal, incluso en relación a su capacidad para poder controlar esta situación como tal. Y entonces esta teoría menciona que esta sobrevaloración de la importancia de la figura, de la importancia del peso y de su control resultan ser la pieza clave en el mantenimiento del problema, lo cual para algunos autores que abordan de manera importante el tema de la bulimia, pues denominan el núcleo psicopatológico, ¿sí? Ellos mencionan que a partir de este núcleo se derivan el resto de las características de los trastornos TCA, que serían, por ejemplo, dietas muy estrictas, comportamientos que están dirigidos a controlar el peso, como por ejemplo restringir la ingesta, hacer ejercicio excesivo, etcétera, ¿no? O bien la evitación. Cuando, por ejemplo, observamos pacientes que evitan mirar ciertas partes de su cuerpo o incluso tiene que ver con ciertos rituales de comprobación, como por ejemplo, cuando al contrario, un paciente continuamente se mira, se observa en el espejo, se pesa frecuentemente, ¿sí? Y sobre todo, pues la preocupación por pensamientos sobre la comida, sobre la figura y sobre el peso, que van a ser preocupaciones y pensamientos importantes que van a estar dirigidas a esas tres áreas en particular: comida, figura y peso, ¿sí? No olvidemos estos tres elementos porque generalmente es con estos tres elementos con los que vamos a estar trabajando, con los que vamos a abordar, sobre todo para trabajar la reestructuración cognitiva, ¿no? Son tres elementos que se vuelven importantes. Según este modelo, entonces, la única característica clínica que no está directamente relacionada con ese núcleo psicopatológico del que hablaba son los atracones, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen como consecuencia de los intentos que tiene un paciente por restringir la ingesta y someterse a dietas inflexibles, a dietas extremas, ¿no? La relación que un paciente establece entre hacer dieta y los atracones forma un círculo vicioso, ya que la restricción dietética favorece en todo caso la pérdida de control con ingesta de grandes cantidades de comida, que serían los atracones, ¿sí? Pero a su vez, la dieta entonces es una respuesta a la sobreingesta. Después del atracón, pues sobreviene la dieta, ¿no? Que sería la medida compensatoria. Cuando un paciente fracasa en el cumplimiento de sus normas estrictas con respecto a la dieta, ¿sí? Con episodios de atracones, ellos lo interpretan en ese momento como evidencia del poco control que tienen sobre su ingesta. Esto evidentemente pues les supone una pérdida del control sobre la figura y sobre el peso deseado. Esto resulta inaceptable para el paciente, por lo que entonces refuerza su idea de hacer una dieta y la necesidad de mantener un determinado peso corporal, ¿no? Lo que da lugar nuevamente a un círculo vicioso que tiende a automantenerse. Este círculo es un círculo que generalmente se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, hay particularmente con respecto a la anorexia, perdón, a la bulimia, diríamos entonces que hay una serie de modificaciones que resultan las modificaciones de ciertas características que necesitamos hacer, incluso no solamente en la bulimia, sino en otros trastornos alimentarios. Lo veíamos en la sesión anterior, por ejemplo, con respecto a la anorexia, pues es importante la modificación de ciertas características cognitivas, conductuales y emocionales, ¿no? Se vuelve necesaria la modificación de estos elementos también como parte de el trabajo del abordaje cognitivo-conductual que necesitamos hacer en las pacientes con bulimia, ¿no? La idea del trabajo con el cambio de pensamientos, pero también ciertas conductas
que generalmente el paciente manifiesta como respuestas compensatorias y bueno, sobre todo el trabajo a nivel emocional, que finalmente es el que va a permitir pues que esas conductas puedan ser un tanto más adaptativas, puedan ser un tanto más funcionales para una paciente que generalmente empieza a manifestar una serie de emociones de carácter ansioso, depresivo, obsesivo, frustrante, etcétera, ¿no? Entonces son elementos importantes que se necesitan incluir dentro de la modificación de ciertas características. Yo decía en la sesión anterior y repito en este momento la importancia entonces de poder comprender, que el paciente pueda comprender este modelo ABC en el que evidentemente pues va a haber una serie de eventos activadores, ¿sí? Que van a llevar a ciertas emociones y por lo tanto a ciertas conductas, ¿no? Es importante el trabajo con este modelo y hacer una psicoeducación muy profunda, y con profunda me refiero a que exista verdaderamente una comprensión, ¿sí? De dónde surgen esas emociones negativas, de dónde surgen esas conductas desadaptativas y que generalmente no están predispuestas a partir de la situación que muchas veces se sale de control, sino que esas emociones y esas conductas, pues evidentemente han surgido de las creencias, de los pensamientos, sobre todo pensamientos que tienen que ver con el peso, con la comida y con la figura, ¿no? Entonces, se vuelve bien importante el que los pacientes puedan comprender este modelo, que lo incluyamos entonces como parte del abordaje, porque pues más adelante vamos a ver que vamos a necesitar trabajar con ello. Yo decía ahorita lo importante que es la modificación de actitudes y dentro de las actitudes hablaba, perdón, de la modificación de ciertas características y dentro de las características hablaba precisamente de las cogniciones y ahí es donde se vuelve necesario el que los pacientes puedan entender con mucha claridad el modelo ABC, ¿sí? Es un modelo con el que vamos a estar trabajando de manera bastante frecuente. Entonces, la terapia cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa, pues surge de alguna manera muy particular. La terapia cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa fue descrita en 1981 por primera vez por Fairborn en la Universidad de Oxford. Él publica un manual de tratamiento en 1985 y desde que se publica este manual para trabajar específicamente con la bulimia, ha sido quizá terapia cognitivo-conductual de Fairborn ha sido quizá el tratamiento más estudiado de forma más intensa en el área de los trastornos alimentarios. Además, periódicamente ha sido revisado también pues basándose un poco en la experiencia clínica que se ha ido obteniendo a partir de su aplicación. Han existido alrededor de este modelo diferentes estudios controlados que de alguna manera han mostrado su eficacia con respecto a tener un efecto beneficioso en todos los aspectos de la psicopatología de la bulimia nerviosa. Ha sido un tratamiento bien establecido y bastante bien aceptado también, ¿no? Dentro de este modelo se menciona sobre todo que si bien, por ejemplo, la glotonería y el atracón son bastante conocidos desde hace mucho tiempo, así como también el acto, la acción de vomitar después de hartarse de comida, la bulimia nerviosa fue descrita como una entidad clínica independiente años después, ¿no? Años después. Hay referencias históricas en la bibliografía donde se habla ya de la bulimia como un síntoma. Incluso en algunas bibliografías se menciona como un síndrome clínico desde la antigüedad. Sin embargo, al poner ya un énfasis particular en el estado emocional particular del paciente con bulimia nerviosa después del atracón, hay autores, por ejemplo, como Russell, que empiezan a considerar que la anorexia nerviosa y la bulimia son entidades excluyentes, ¿sí? Son entidades diferentes que se excluyen una a otra.
Finalmente, la bulimia se caracteriza ya como una entidad clínica separada de la anorexia en la publicación del DSM-3. Sí, es en el DSM-3 donde se menciona ya como una entidad clínica separada de la anorexia. Y bueno, a lo largo del tiempo, a partir de la aparición del DSM-3 y los años posteriores, pues se ha ido mejorando bastante el conocimiento clínico acerca de ambas entidades, tanto de la anorexia como de la bulimia. Y esto ha permitido que de alguna manera se puedan fijar como de manera más precisa los conceptos de ambos, ¿no? La terapia cognitiva originalmente, pues sabemos que fue desarrollada por Aaron Beck, básicamente para trabajar con la depresión, para tratar la depresión. Y Fairborn la adaptó para el tratamiento de la bulimia, ¿sí? Él hace una adaptación para el tratamiento de la bulimia. Sin embargo, es importante destacar que los aspectos sobre los que se centra el tratamiento cognitivo-conductual para la bulimia son diferentes, y aunque haya una adaptación, son diferentes, así como también sus procedimientos. Sin embargo, bueno, ha resultado igualmente eficaz para producir un cambio cognitivo, que esa quizás sería la parte más similar con respecto al tratamiento de la depresión, el cómo trabajar o el cómo realizar los cambios cognitivos, ¿no? El tratamiento desarrollado por Fairborn para la bulimia nerviosa se basa en la perspectiva cognitiva de los procesos involucrados básicamente en el mantenimiento de la bulimia, ¿no? Las distorsiones cognitivas con respecto a la imagen corporal y con respecto al peso son características tanto de la anorexia como de la bulimia. Por lo tanto, es bien importante identificar de manera muy clara este tipo de distorsiones cognitivas para poder hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico preciso, puesto que además las distorsiones cognitivas constituyen el núcleo psicopatológico de los trastornos alimentarios, ¿sí? Por eso les decía, hay que hacer un importante trabajo también en cuanto a la reestructuración cognitiva o al cambio, la modificación de cogniciones, porque ese núcleo psicopatológico tiene que ver con esas distorsiones cognitivas, ¿sí? Son los pensamientos básicamente los que de alguna manera sostienen, mantienen a la bulimia nerviosa, ¿sí? Los pacientes con bulimia generalmente observamos que puede ser que presenten un peso normal e incluso algunos sobrepeso, ¿no? Y eso nos lleva a la idea de que la recuperación del peso aquí en la bulimia no es el tema central, ¿sí? Como pudiera ser para el caso de los pacientes con anorexia. En el caso de la anorexia, pues generalmente decimos lo importante que es la recuperación de un peso, ¿sí? La recuperación del peso, la estabilidad primero. En el caso de los pacientes con bulimia, ese no es el tema central, porque incluso algunos puede ser que presenten un peso normal, ¿sí? De cualquier manera, los pacientes con bulimia lo que sí requieren es el establecimiento de un patrón regular de comidas, ¿sí? Para no presentar atracones. Es decir, básicamente lo que se intenta aquí es minimizar la restricción alimentaria para que no se convierta en el disparador de los atracones, ¿sí? Como ocurre generalmente en gran parte de los casos. Se restringe de comida para luego entonces disparar atracones y entonces empieza a crearse este círculo vicioso que mencionaba hace un momento. Los pacientes, tanto con anorexia como con bulimia, generalmente tienden a valorarse ellos mismos, como les decía hace un momento, casi de forma exclusiva en función de su imagen corporal y de su peso. Y de cierta manera sostienen algunos autores que la apariencia y particularmente el peso parece ser más controlable que otros aspectos de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer dieta y perder peso está reforzado socialmente. Generalmente este tipo de pacientes están insatisfechos con su apariencia, están insatisfechos con su peso. Ellos piensan, ellos creen de manera muy determinante que se sentirían mejor con ellos mismos y que todo cambiaría si su apariencia, su peso cambiaran, ¿sí? Si fueran más delgados, entonces seguramente se sentirían mejor, seguramente serían más felices y es generalmente el tipo de distorsión que está presente.
Si nos basamos un poco en esto, entonces suponemos que el trastorno puede persistir largamente. Sí, es un trastorno que puede persistir a lo largo del tiempo debido a la presencia de estas distorsiones cognitivas como una característica específica de los trastornos. Las otras características que se presentan pueden ser entendidas como secundarias, por ejemplo, hacer dieta, preocuparse por las propiedades de los alimentos, provocarse vómitos, abusar de los laxantes, de los diuréticos, presentar una autoestima baja, ser perfeccionistas incluso, o tener un modo dicotómico de pensar. Perdón, todas estas características son propias de los pacientes que presentan miedo a engordar y que son muy sensibles a los cambios de su imagen corporal. Si seguimos un poquito con este modelo, entonces observamos también que la presión social por obtener el ideal de belleza que está centrado en la delgadez y por lo tanto en las correspondientes distorsiones cognitivas respecto a la propia imagen y el peso, van a conducir a los pacientes a restringir su alimentación de manera muy rígida y además de manera poco realista, ¿sí? Que son elementos igual importantes. Un proceso que deja generalmente, que deja a los pacientes generalmente susceptibles a episodios de sobreingesta y, bueno, posteriormente como consecuencia a los vómitos, ¿no? En la mayoría de los casos. Así que lo que vamos a observar es que tanto la conducta alimentaria restrictiva como los atracones posteriores y la conducta compensatoria inadecuada podrían pensarse como las consecuencias negativas de estas distorsiones cognitivas. O sea, es esa distorsión lo que genera, en este caso, pues esa serie de conductas, de comportamientos, ¿no? Quizá el atracón es el único componente de las características de este trastorno que cuesta un poquito de trabajo pensarlo como una expresión directa, ¿no? De la excesiva preocupación por la imagen corporal y el peso. Resulta contradictorio que si están preocupados por su peso y por su imagen, entonces se presenten los atracones como una respuesta. Entonces se dice que quizá el atracón es el único componente que cuesta trabajo entenderlo como una expresión directa de esa preocupación, ¿sí? En un segundo que no encuentro mis pastillitas, no me las puse aquí cerca y ahora siento que me ando ahogando. No sé dónde las mandé y esas pastillas deben estar conmigo todo el tiempo. Pero bueno, esto es lo que surge generalmente, ¿no? Y entonces vamos a pensar de manera general en este momento en qué consiste realmente. Sí, adelante. Pero ahí hay una mano levantada. Doctora. Sí, perdón, no escuché. ¿Necesito un momento? No te apures, o sea, esto pasa constantemente, nomás necesito mis pastillitas, pero no las encuentro porque tengo, así me acuerdo mucho en esta época cuando busco algo del programa de Barney y la Barney bolsa, así es la mía, o sea, está gigante y nunca encuentro lo que necesito, pero ahorita va a aparecer, no te apures, muchas gracias. Cualquier Perfecto, cosa, perfecto. Gracias. Bien, entonces veamos un poquito en qué consiste. Bueno, antes de esto les termino por explicar un poco que en este modelo, entonces, para la bulimia se requiere el establecimiento de un patrón regular de comidas para no presentar atracones, ¿no? Generalmente las personas, les decía, pues están insatisfechas con su apariencia, con su peso, y ellos suponen que se sentirán mejor cuando sean más delgados, ¿no? Que era lo que explicaba hace un momento. Entonces, la terapia cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa, tal y como la describe Fairborn hace varios años, se basa en un modelo
que enfatiza básicamente el papel importante que juegan los aspectos cognitivos, pero también los aspectos conductuales en el mantenimiento de este trastorno. Este tratamiento que vamos a identificar se trata de un tratamiento ambulatorio de tiempo limitado, ¿sí? Generalmente, que es estructurado, que está orientado hacia el problema y está centrado básicamente en el presente y en el futuro, no en los antecedentes pasados. Igual describía en la ocasión anterior, en el caso de la anorexia, no se concentra en el pasado, sino básicamente está centrado en el presente e incluso en el futuro, ¿no? Si bien el primer objetivo del tratamiento cognitivo-conductual para la bulimia se centra en lograr un patrón alimentario regular, como también poder reducir los atracones y las purgas, no se limita solamente a estos logros, ¿no? No está limitado, no es exclusivo solamente a ello. Lo que se propone básicamente es de alguna manera ayudar al paciente a hacer frente a las excesivas preocupaciones sobre la imagen corporal, sobre el peso, sobre el peso, sobre la imagen. ¿Por qué? Porque estas son las preocupaciones que generalmente llevan al paciente a tener ciertos desajustes con respecto a su alimentación, además de que también pues intervienen sobre la autovaloración negativa que presentan estos pacientes, ¿no? De la cual hablaba hace un momento, como ellos se valoran básicamente en función del peso, de la imagen y de la comida, y no necesariamente como el resto de las personas que se evalúan a partir de sus relaciones interpersonales, de sus logros, de otros elementos que no necesariamente están relacionados con la comida, ¿no? Entonces, este tipo de terapia, pues básicamente se propone eso, provocar en el paciente o ayudarlo a afrontar las excesivas preocupaciones sobre la imagen corporal y el peso, porque son las que lo llevan a desarreglos con respecto a la alimentación, como ya les decía. Y que bueno, que intervienen de manera desfavorable en su autovaloración. En este sentido, decimos también que existe evidencia empírica en la cual aquellos pacientes que se han recuperado, por ejemplo, fíjense en esto, solamente en los aspectos conductuales aumentaron de alguna manera las posibilidades de recaída, que se relacionaban directamente con la presencia de las preocupaciones sobre la imagen corporal y el peso mantenido, ¿no? Lo cual son elementos bien, bien importantes. Este tratamiento, bien estructurado, como les decía, pues consta de 3 etapas que más tarde voy a describir. Consta de 3 etapas, cada una de ellas tiene objetivos muy claros, tiene una serie de procedimientos también que corresponden a cada una de las etapas y fueron diseñados para superar la bulimia nerviosa, pero de manera progresiva, utilizando una secuencia de intervenciones de manera cuidadosa, bien planeadas, bien planificadas, ¿no? Se dice que es un tratamiento aditivo y cada procedimiento se agrega al anterior con un orden establecido, ¿sí? No resultan procedimientos aislados, sino que de alguna manera tienen dentro de su orden, cada procedimiento se va agregando, se va integrando al otro, ¿no? Estas fueron desarrolladas en un principio dentro de un contexto de investigación, ¿no? Y básicamente dentro de sus sesiones, que como les decía, tienen un tiempo limitado y estructurado, se va buscando que cada una de ellas tenga objetivos muy particulares. Decimos que cualquier modelo psicoterapéutico es de mucha importancia, o en cualquier modelo psicoterapéutico es de mucha importancia en la relación terapeuta-paciente, ¿no? Esto como terapeutas lo sabemos y decimos, independientemente del modelo en el que nos desenvolvamos, pues la relación terapéutica se vuelve un elemento bien, bien importante. De manera muy particular, se sugiere que para el tratamiento de los trastornos alimentarios, la relación para la existencia de una adherencia al tratamiento, que es bien difícil en el caso de los TCA,
pues resulta fundamental esta relación, ¿no? Se debe tomar en cuenta que se le solicita al paciente mientras está en tratamiento que lleve a cabo situaciones que pueden resultarle no del todo agradables, tomando en cuenta su sintomatología. Además, se trata de pacientes que generalmente se sienten avergonzados por su conducta. ¿Sí? Se sienten avergonzados por sus atracones, por su conducta sus conductas purgativas, y generalmente también este tipo de pacientes son muy sensibles a las muestras de desaprobación, ¿sí? Muy, muy sensibles. En la primera etapa del tratamiento se presenta la perspectiva cognitiva del mantenimiento de la bulimia nerviosa y se utilizan técnicas conductuales y psicoeducativas con la finalidad de romper ese ciclo dieta-atracón-purga, ¿no? Y reemplazarlo progresivamente por un patrón de alimentación, pero regular. Se hace necesaria la disminución de la conducta dietante, ¿sí? Se hace necesario porque justamente esta es la que dispara el atracón, justamente esa, ¿no? Esa conducta dietante posteriormente dispara el atracón en el paciente. Y por lo tanto, desde la primera sesión, como terapeutas, necesitamos empezar a trabajar con el paciente con un esquema muy particular que ahorita voy a identificar. Bueno, vamos a cambiarle aquí, con este patrón, ¿no? Con este esquema que se representa aquí, donde se incluyen las propias experiencias del paciente, pero de un modo personalizado, ¿no? Este es como el modelo que mantiene realmente a la bulimia nerviosa, ¿no? En donde existe una preocupación excesiva por la figura y el peso, una dieta estricta, a la cual sobrevienen los atracones y el vómito autoinducido, ¿no? Sin embargo, decimos que todo esto conlleva también, pues, a una baja autoestima. Entonces, es importante de manera didáctica ayudar al paciente a intervenir desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde abajo hacia arriba, eh, con un esquema como este, donde se intenta primero reducir las purgas, los atracones, la conducta dietante, para luego entonces ocuparnos de las preocupaciones por la imagen corporal y el peso. ¿Sí? O sea, es de esta manera como vamos a trabajar. No empezamos trabajando por la preocupación excesiva, por la imagen y el peso, sino necesitamos de alguna manera ayudar al paciente a disminuir las conductas dietantes. De manera didáctica, introducir el tratamiento interviniendo desde abajo de este esquema, ¿sí? De modo didáctico, explicar la importancia entonces de intentar reducir las purgas, los vómitos, los atracones y la conducta dietante. ¿Sí? Y eso entonces es lo que nos va a llevar a poder trabajar con la imagen corporal y el peso. Entonces, este modelo se presenta así como un modelo cognitivo-conductual del mantenimiento de la bulimia nerviosa. Si no trabajamos desde abajo, pues entonces va a ser muy difícil que podamos llegar a trabajar con las preocupaciones por el peso y la figura. Si bien sabemos que lo que más les preocupa a los pacientes en un principio son los atracones y quizá las purgas, ¿sí? Se les explica que además se deben producir cambios en otras áreas con el fin de obtener una recuperación duradera. Solo intervenir, por ejemplo, sobre los atracones o las purgas puede ser que resulte en un efecto temporario, ¿sí? Porque los factores que los mantienen aún continúan operando. Por eso es que necesitamos trabajar con todo. Sí podemos trabajar a lo mejor con la conducta y a lo mejor la conducta disminuye. Sin embargo, esa modificación va a ser temporal. ¿Por qué? Porque lo que está manteniendo esas conductas todavía sigue operando porque no se ha dado un cambio en la cognición, ¿sí? Entonces el tratamiento debe centrarse tanto en la conducta de atracón y purga como en los pensamientos que tienen que ver con la preocupación por la imagen corporal y el peso, ¿no? Y bueno, también es importante que el tratamiento se centre en las emociones, ¿no? Se le explica entonces al paciente
que desde la perspectiva cognitiva sobre el mantenimiento de la bulimia nerviosa y la necesidad de un cambio tanto conductual, pero fundamentalmente cognitivo, entonces se va a asegurar la permanencia del cambio. Esto es lo que necesitamos explicar. Por eso hace un momento les decía la necesidad de que comprendan el modelo ABC, ¿sí? La necesidad de que en una primera fase ellos puedan comprender. Se le tiene que informar al paciente sobre los efectos adversos de las dietas restrictivas, las consecuencias físicas de los atracones, de la provocación de los vómitos, del abuso de laxantes, de los diuréticos, etcétera, ¿no? Desde la primera sesión es importante que el paciente registre todo lo que come, ¿sí? El momento del día en que lo hace, si es el desayuno, si es la comida, si es la cena, si es una colación planificada o si incluso es un atracón, si se provocó el vómito, si utilizó laxantes, si utilizó diuréticos y también los pensamientos y los sentimientos asociados con la situación de la ingesta, tanto de alimentos como de líquidos, ¿no? ¿Qué ocurre con este registro? Bueno, pues es que el registro, por un lado, nos ofrece a nosotros como terapeutas un panorama bien minucioso sobre la problemática alimentaria y las circunstancias en las cuales ocurre. Y por otro lado también, pues promueve que el paciente pueda tener una mayor claridad sobre lo que come y cómo se relacionan los atracones con ciertas situaciones que son específicamente disparadoras, ¿sí? En cada sesión generalmente pues vamos a iniciar con una revisión del registro desde la última sesión. La mayoría de los pacientes con bulimia generalmente se saltan comidas como parte de su dieta restrictiva, ¿sí? Y entonces vemos que la intensidad y la rigidez de las dietas puede ser entendida como, ¿cómo diría? Como una expresión de la influencia combinada de dos distorsiones cognitivas, el perfeccionismo y el pensamiento dicotómico, ¿no? ¿Me como todo o no como nada? ¿Sí? Ante la menor transgresión en la dieta, los pacientes consideran que rompieron la dieta y eso resulta ¿en qué? En una desvalorización extrema, ¿sí? En una desvalorización extrema. Entonces, pero vamos a observar que estas transgresiones a la dieta pues resultan inevitables porque generalmente las reglas que se impusieron pues son demasiado estrictas. Entonces no son dietas generalmente que puedan seguirse así al pie de la letra. Va a haber transgresiones porque las reglas que se impusieron son demasiado estrictas. Y las purgas y otras formas extremas de perder de control del peso, pues van a ser los ayunos, la actividad física excesiva, etcétera, como una parte o como un intento de compensar el efecto de los atracones. En ese sentido, pues bueno, va a ser bien importante trabajar con los pacientes en las consecuencias físicas del uso o del abuso de conductas purgativas y de la ineficacia de los laxantes y de los vómitos, ¿no? Que generalmente se autoprovocan para controlar el peso. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Pues trabajar con el paciente la importancia de realizar 3 comidas más 2 colaciones que sean planificadas a lo largo del día, con la indicación de que estas comidas pues no deben ser seguidas por conductas compensatorias y no debe haber un periodo mayor de 3 horas entre las comidas, ¿no? Lo cual generalmente resulta muy difícil para un paciente el no pasar más de este tiempo sin comer, ¿sí? Más de ese tiempo requerido. Y entonces, la inducción, ¿sí? Inducir a un paciente en un patrón alimentario tiene como efecto desplazar la conducta dietante seguida del atracón, ¿no? O sea, si nos preguntamos ¿y cómo se hace? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues diríamos que la introducción de este patrón alimentario va a tener como efecto desplazar la conducta dietante que es seguida por el atracón y que es muy propia de los hábitos alimentarios, ¿no? De estos pacientes. Generalmente los pacientes se resisten a esta intervención porque tienen mucho temor a engordar. ¿Sí? Si se va a retirar
esta conducta dietante, entonces lo que surge es el temor, el miedo a engordar, ¿sí? Sin embargo, es importante explicar que en la medida que vayan adquiriendo hábitos alimentarios regulares, pues se va a ir reduciendo también el número de atracones y por lo tanto la cantidad de calorías consumidas. La mayoría de los pacientes que dejan de tener atracones y purgas no aumentan de peso, ¿sí? La mayoría no aumentan. Al revisar junto con el paciente la propia historia del peso, a veces es posible inferir que con dietas muy restrictivas, pues generalmente no ha bajado de peso. ¿Sí? Generalmente no ha bajado de peso. Muy por el contrario, es posible que el paciente haya aumentado. La restricción alimentaria dispara el ciclo, atracón, purga, dieta. Generalmente se trabaja con diversas estrategias con el fin de reducir la frecuencia de los atracones. Se intenta que el paciente pueda anticiparse a las situaciones de riesgo para el atracón y planificar situaciones para poder encararlas, ¿sí? Durante esta fase incluso se sugiere el poder apoyarnos en la familia o amigos, ¿sí? De ser posible, es importante incluir a la familia o a los amigos en el tratamiento, siempre y cuando, como decía, sea posible, ¿no? A veces tenemos que realmente la familia resulta pues un obstáculo en el tratamiento del paciente, ¿no? Pero siempre que sea posible, pues será importante el poder incluirlos. Hay cierta parte del tratamiento, cierta etapa del tratamiento donde se van a hacer más necesarios los intentos por establecer hábitos alimentarios regulares con el interés de eliminar la tendencia de estos pacientes a dietar, ¿no? Porque ya decía hace rato, generalmente esa forma tan rígida de hacer dieta, pues los predispone posteriormente a los atracones, ¿no? Entonces, de esta manera, en el cómo se hace, pues es como vamos a ir trabajando sobre la evitación que realizan estos pacientes con determinados tipos de alimentos y a su intento persistente también de mantener una ingesta baja en calorías. En un primer momento yo diría que se van a identificar los alimentos prohibidos y en las siguientes semanas se les pide a los pacientes que vayan incorporando progresivamente en su alimentación aquellos que han considerado como alimentos prohibidos, iniciando a lo mejor con los que resultan más fáciles hasta llegar a los más difíciles de consumir, ¿sí? Esta tiene que ser una incorporación gradual que va a iniciar cuando el paciente ya no presenta atracones de manera regular, ¿no? Y estos alimentos prohibidos se van a ir incorporando, alejados también de aquellos episodios que el terapeuta y el paciente identifican como precipitantes de los atracones, ¿no? Que sería una forma adecuada de irlo haciendo. Con el fin de lograr un cambio cognitivo en el paciente, pues también es importante que aprenda a identificar y a monitorear todos aquellos pensamientos distorsionados, todas aquellas creencias irracionales, expectativas, atribuciones erróneas que presenta con respecto al peso, a la imagen corporal y a la comida, ¿sí? Esos pensamientos necesitan ser identificados, registrados, para que el paciente empiece a hacer un juicio crítico sobre ellos también al analizar qué tan razonable es cada uno de esos pensamientos, ¿no? En qué evidencia se basa ese pensamiento, si existe alguna forma diferente de interpretar esta situación, etcétera, ¿no? La idea realmente es que el paciente pueda entender que estos pensamientos como hipótesis deben ser comprobados, ¿no? No necesitan ser creídos desde un primer momento, deben ser comprobados a la luz de la evidencia disponible. Por ejemplo, hay pacientes que dicen que todos los problemas se van a resolver una vez que alcance el peso que se propone, o que todas sus dificultades tienen que ver con la alimentación o el peso, ¿no? Que cuando esté lo suficientemente delgado tendrá éxito en el trabajo
o conseguirá una pareja, ¿sí? O sea, generalmente tienen esa perspectiva acerca de que sus problemas se van a resolver cuando alcancen el peso que se proponen o que todas sus dificultades o al contrario son el resultado de esta misma situación que tiene que ver con el peso, ¿no? Entonces, ¿en qué nos centramos como terapeutas? Yo diría que en un primer momento la identificación de aquellos pensamientos que están determinados por creencias disfuncionales. Es importante centrarse en ello, ¿no? ¿Como cuáles? Pues entre ellas la necesidad de ser querido por todos, ¿sí? La obligación de hacer las cosas perfectas o que el valor de una persona depende de lo que los demás piensan de esa persona. Generalmente un paciente con un trastorno alimentario tiene una necesidad de estar delgado para ser querido por todos y generalmente también piensa que la dieta debe realizarse perfectamente, por eso se sienten tan mal cuando no pueden continuar con la dieta de una manera tan rígida como se lo habían propuesto, ¿no? En esta etapa, generalmente la terapia cognitiva conductual de Fairborn para la bulimia, generalmente lo que sugiere es que se ayude al paciente a enfrentarse con aquellas situaciones que se consideran de alto riesgo para atracones y purgas, ¿no? Una última etapa de este tratamiento se centra en ya consolidar el progreso, ¿sí? Y asegurar que los cambios se mantengan en un futuro con la finalidad de evitar las recaídas también, ¿no? Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? En la identificación de ciertas creencias disfuncionales, de ser querido por otros, de hacer las cosas perfectas, de que el valor de una persona depende de lo que los demás piensan, ¿no? Es importante revisar, mientras está en el tratamiento, revisar con el paciente aquellas modalidades que le resultan más útiles para afrontar este tipo de situaciones. Se intenta que el paciente pueda elaborar un plan que lo ayude a abordar incluso ciertas situaciones futuras. Hay algunos estudios que concluyen que una alta frecuencia de vómitos antes de comenzar el tratamiento está asociada con resultados desalentadores, ¿no? Y en cambio, la importancia de trabajar sobre la motivación del paciente como una medida preliminar antes de comenzar el tratamiento, pues es como el tema que ha ganado la atención de ciertos especialistas en los últimos años. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que impacta ampliamente en la rapidez de la respuesta al tratamiento. Específicamente cuando se trata de la anorexia. Sin embargo, con respecto a los cambios que se han obtenido a través del tratamiento cognitivo-conductual de la bulimia nerviosa, los estudios muestran que estos cambios se mantienen considerablemente a través del tiempo. Hay estudios que dicen que los cambios se han mantenido haciendo un seguimiento, que los cambios se han mantenido alrededor de 6 años, ¿no? En pacientes con bulimia nerviosa que fueron tratadas exitosamente con terapia cognitivo-conductual y que, bueno, más o menos el 60% ha tenido resultados exitosos, ¿no? Sin embargo, bueno, este tipo de trastornos, pues generalmente provocan o se presentan nuevamente ciertas recaídas también, por lo cual es importante dar seguimientos oportunos y puntuales en este grupo de pacientes. La terapia cognitivo-conductual de Fairborn para la bulimia nerviosa es quizá el tratamiento psicológico que con respecto a la bulimia más se ha estudiado, ¿sí? Quizá es al que más énfasis se le ha dado. Desde esta aproximación, el tratamiento suele hacerse de manera individual. A diferencia de otras intervenciones, incluso como en el caso de la obesidad que veremos más adelante, generalmente esta aproximación de Fairborn sugiere que se haga a nivel individual y dura alrededor de 5 meses, ¿sí? Más o menos es el tiempo de trabajo. Es un procedimiento orientado al problema y, como decía hace un momento, centrado principalmente en el presente y el futuro, más que en el pasado.
Es un proceso activo con la responsabilidad por el cambio ubicado básicamente en el paciente. Y el papel nuestro como terapeutas es aportar información, apoyo y motivación. Y ya mencioné una diapositiva antes, la importancia que la motivación tiene justamente en este tipo de trastornos, ¿no? En el tratamiento se van a distinguir generalmente 3 etapas y cada una de estas etapas tiene elementos diferentes diseñados para manejar áreas específicas de dificultad, ¿sí? Ahorita vamos a ir profundizando cada una, pero les diría, en una primera etapa de lo que se trata, pues básicamente es de explicar el modelo cognitivo de la bulimia y se utilizan técnicas conductuales para ayudar a los pacientes a ganar control sobre su alimentación. En la segunda etapa, de manera general diría, pues aquí se pone énfasis en el examen y en la modificación de los pensamientos y actitudes que resultan problemáticas. Se utilizan procedimientos conductuales para superar la tendencia a hacer cualquier tipo de dieta y para modificar las preocupaciones acerca del peso y la figura. Y la etapa final se centra básicamente en el mantenimiento del cambio, ¿no? Entonces, 3 etapas que resultan bien importantes con objetivos muy claros, con objetivos muy, muy definidos, ¿no? Lo que vamos a ver a partir de este momento, pues es como el paso a paso, el cómo se hace cada una de estas etapas. La primera etapa generalmente suele durar alrededor de 8 sesiones. ¿Y cuál es la sugerencia? Pues una sesión o una entrevista semanal. Si los hábitos de alimentación de un paciente se encuentran extremadamente alterados, por ejemplo, si los atracones son casi continuos, entonces se sugiere ver al paciente más de una vez a la semana, ¿sí? Si no, es posible que con una sesión semanal sea un tiempo prudente, suficiente para poder trabajar en esta primera etapa. Esta primera etapa, en la etapa 1, pues bueno, vamos a tener un primer elemento de trabajo que es la primera entrevista, ¿no? Que es esta confección de la historia del paciente, en donde además se evalúan los principales puntos de interés sobre el estado actual, sobre el estado en el que se encuentra la persona. En esta primera etapa es importante explicar, pero a la vez comprender, ¿sí? Que podamos explicar y a la vez el paciente pueda comprender el modelo cognitivo acerca de la naturaleza de la bulimia. Según este modelo, ¿sí? En la bulimia nerviosa existen una serie de factores que interactúan entre ellos y que dan lugar a una serie de círculos viciosos que mantienen el problema. El factor quizá más crucial, más importante, es el valor extremo que dan los pacientes al logro de un peso y de una figura corporal que generalmente son idealizados. Y esto los lleva a hacer dietas extremas de manera rígida, lo cual predispone a tener pérdidas ocasionales de control, que pues van a ser los atracones. La dieta extrema es una respuesta a los atracones, pero también los facilita. Este es un modelo, una explicación que necesitamos hacer a los pacientes, ¿sí? Dado el valor que los pacientes dan a la delgadez, el tener atracones los lleva a adoptar formas de compensar también extremas, que sería el vómito inducido. Los vómitos autoinducidos facilitan los atracones, ¿sí? Porque al creer en su eficacia para deshacerse de la comida ingerida, entonces se reduce la tendencia natural a no comer en exceso. Todos estos son elementos importantes de explicación en esta primera etapa, ¿no? Comprender, explicar, comprender el modelo cognitivo acerca de la naturaleza de la bulimia nerviosa. La preocupación excesiva por el peso y por la figura, particularmente la tendencia a depender de ellos, ¿sí? Con respecto a la propia autoestima, la autoestima del paciente depende básicamente de su peso y de su figura. Promueve, como decía, pues una serie de dietas estrictas, etcétera. Se dice básicamente que la alteración cognitiva típica de la bulimia nerviosa tiene 2 aspectos importantes. Primero, la insatisfacción con la propia imagen
o figura corporal y las ideas sobrevaloradas acerca del peso y la figura. Son las dos distorsiones cognitivas. Esta segunda, esta de las ideas sobrevaloradas acerca del peso y la figura, estas están siempre, siempre presentes en la bulimia nerviosa, ¿sí? Siempre se encuentran presentes en ella. Por lo tanto, la principal predicción que se deriva del modelo cognitivo de la bulimia nerviosa es que entre las pacientes que responden al tratamiento, el nivel residual de la alteración cognitiva debe predecir los resultados a largo plazo. Es decir, los que mantienen la alteración cognitiva, aun y cuando hayan mejorado su conducta alimentaria, en el momento de la finalización del tratamiento van a tener mayor probabilidad de recaer, ¿sí? Si no se modificó el pensamiento y solo se ha producido una mejora en la conducta alimentaria, entonces podemos suponer, predecir que al finalizar el tratamiento van a tener mayor probabilidad de recaída. Por el contrario, quienes superaron sus creencias contraproducentes acerca del peso, la figura, la autoimagen, la comida, la ingesta, etcétera, aunque presenten alteraciones en sus hábitos de alimentación, va a ser menos probable que presenten recaídas, ¿sí? Entonces, es importante que al explicar al paciente el modelo cognitivo de la bulimia, se ponga énfasis en estos 4 puntos principales, ¿sí? Número 1, aunque la dieta es indudablemente una respuesta al atracón, es también un mantenedor de los atracones a través de los mecanismos físicos y psicológicos que ya mencioné anteriormente, ¿sí? Número 2, los vómitos autoinducidos y en menor extensión los laxantes y los diuréticos también facilitan los atracones, porque la creencia en su eficacia como método para reducir la absorción de calorías reduce la tendencia natural a no comer en exceso. Número 3, la preocupación excesiva acerca del peso y la figura promueve la dieta extrema y por lo tanto mantiene el problema de alimentación. Y número 4, hay que enfatizar también en que la preocupación excesiva acerca de la figura y el peso generalmente está asociada con sentimientos crónicos de ineficacia e inutilidad. El objetivo de esto es demostrarle al paciente que para superar sus problemas necesita modificar tanto sus conductas contraproducentes como los pensamientos y las creencias que lo sustentan, ¿sí? A algunos pacientes les resulta bien difícil comprender este punto de vista, bien difícil, ¿sí? Entonces, para facilitar su comprensión, hay que explicarlo a lo largo del tratamiento, no es un elemento que se explica en una sola ocasión, hay que poner ejemplos clínicos, hay que utilizar pues el debate socrático, la reformulación. Por ejemplo, cuando explicamos a un paciente un punto importante de la terapia, entonces le pedimos que nos explique a su manera, con sus propias palabras, que ha entendido, y así nos aseguramos que ha comprendido, ¿sí? Y si no lo ha comprendido, entonces si es necesario completamos la explicación, pero sí es importante que el paciente pueda identificar la importancia en este énfasis particular que vamos a hacer en esta etapa. ¿Qué otras situaciones ocurren dentro de esta primera etapa de la terapia? La monitorización de la ingesta, ¿sí? Es decir, se le dan instrucciones escritas al paciente de cómo llevar a cabo ese monitoreo de ingesta, junto con un ejemplo de autorregistro diario de alimentación, que puede ser un ejemplo ya autocompletado para que vea cómo necesita seguir, entonces cómo hacer sus propios autorregistros. Y esto nos va a ayudar a examinar los hábitos de alimentación, las circunstancias bajo las cuales surgen los problemas, va a ayudar también a facilitar la modificación de sus hábitos de alimentación y de los pensamientos y sentimientos problemáticos que están relacionados con ello. Es muy común que a los pacientes les cueste trabajo hacer estos registros y que tiendan incluso a rechazarlos, sobre todo por un tema en particular, porque si están avergonzados sobre sus hábitos de alimentación, pues no va a ser fácil para ellos registrarlos y que posteriormente nosotros los revisemos, ¿no? Esta dificultad potencial se analiza también con el paciente abiertamente cuando el paciente manifiesta
este obstáculo para poder hacer autorregistro. Sin embargo, son importantes por estos puntos que ponía, porque nos van a ayudar a examinar sus hábitos de alimentación y los momentos de manera particular en los que ocurren, ¿sí? Además, pues que van a facilitar la modificación de sus hábitos de alimentación, de sus pensamientos y los sentimientos problemáticos relacionados con ello. Estos elementos, monitorización de la ingesta y básicamente el identificar las distorsiones cognitivas que se presentan son trabajo de una primera etapa, ¿sí? De una primera etapa del tratamiento. Ahí mismo, pues bueno, se presenta también un segundo momento, ¿sí? Y en esta segunda entrevista, una vez que hemos explicado todos estos elementos importantes de la modificación cognitiva, pues en una segunda se sugiere la revisión de los autorregistros que quedaron como actividades entre sesiones o tareas para la casa, ¿no? Generalmente en esta entrevista y en todas las que siguen, o en esta sesión y en todas las que siguen, se van a centrar en una detallada revisión de los registros diarios de alimentación, ¿sí? Porque es importante analizar detalladamente cada uno procurando también que el paciente vaya tomando la iniciativa. El objetivo de esta segunda entrevista es comprender por qué lleva a cabo todas las conductas de alimentación problemáticas, cuándo se producen y cuáles son sus determinantes, es decir, cuáles son los pensamientos. Los episodios de atracones se analizan de manera muy particular y con mucho cuidado. La paciente anota generalmente en alguna columna de su registro lo que estaba ocurriendo en el momento del atracón, así como lo que pensaba y lo que sentía. Cuando se revisan los autorregistros, generalmente como terapeutas vamos a intentar relacionar el comportamiento de la paciente con los procesos cognitivos asociados mediante preguntas, como por ejemplo, ¿qué pensamientos o qué imágenes concretos pasaron por tu mente justo antes del atracón? ¿Sí? Esa es una forma de abordar entonces el comportamiento relacionado con el atracón y asociado con cierta cognición. En esta segunda entrevista, a partir de esta revisión de autorregistro, se busca identificar los pensamientos problemáticos, ¿sí? En esta segunda y en las siguientes entrevistas se anima a los pacientes para que vayan identificando o que sigan identificando los pensamientos problemáticos relacionados con la ingesta. ¿Cuáles son las pautas para identificar esos pensamientos? ¿Sí? Bueno, estas pautas generalmente difieren en algunos aspectos de los que se utilizan en la terapia cognitiva tradicional o estándar. Por ejemplo, no suele ser muy aconsejable llevar autorregistros dedicados exclusivamente a esos pensamientos disfuncionales. Resulta más útil anotarlos en el mismo registro de conductas de alimentación, ¿sí? En el mismo registro donde la paciente va anotando sus conductas de alimentación, qué comió, cuándo lo comió, etcétera. Ahí resulta útil, por ejemplo, que se anoten los pensamientos también. No hay que perder de vista que es importante que los pensamientos problemáticos de un paciente sean identificados, pero posteriormente modificados con éxito también, ¿sí? Durante la primera etapa del tratamiento es mejor poner énfasis en ayudar a los pacientes a identificar sus pensamientos problemáticos, sus emociones y sus conductas contraproducentes relacionados con ellos, más que ayudarlos a cuestionarlos, ¿sí? Aquí ya hablé un poco de hacer preguntas, sin embargo, generalmente en la primera etapa del tratamiento es bastante más adecuado ayudarlos a identificarlos más que a cuestionarlos, ¿sí? La identificación de pensamientos se usa siempre que sea posible para reforzar la comprensión del modelo cognitivo de este trastorno y qué es lo que lo mantiene. En esta segunda entrevista, pues también se sugiere el hecho de pesarse semanalmente, ¿sí? En esta segunda sesión o en la siguiente se le pide que empiece a pesarse una vez por semana, que anote los resultados en el autorregistro diario de alimentación cada vez que se pese. Muchos pacientes encuentran muy difícil esta tarea, ¿sí? Y a veces entonces resulta necesario
empezar a introducirla, pero de manera gradual. Por ejemplo, si la paciente tiene costumbre de pesarse 5 o 6 veces al día, pues podemos empezar a pedirle que se pese solo una vez al día o una vez cada 2 días. Es importante mencionarle que es razonable que monitorice su peso, pero que hacerlo con más frecuencia pues suele llevar a una preocupación inadecuada por las fluctuaciones normales de peso debido a cambios en el balance de los fluidos. Hay que explicarle que las fluctuaciones diarias en el peso no se deben confundir con cambios en el peso a largo plazo. Solamente resulta legítimo concluir que el peso está cambiando si hay una tendencia consistente durante varias semanas, no en el día a día. Sin embargo, es bueno que se pese una vez a la semana porque es una buena manera de identificar ciertos pensamientos problemáticos relativos al peso y a la figura. Así que inmediatamente después de pesarse, el paciente debe escribir al lado del resultado de su peso o en el reverso del autorregistro, que es exactamente lo que le viene a la mente al pesarse. Después, ya cuando el tratamiento está más avanzado, pues le pedimos que anote sus pensamientos anticipatorios con respecto a si ha ganado o perdido peso o si permanece igual, ¿sí? Entonces, este pesarse semanalmente se incluye también en esta segunda sesión o incluso en la siguiente. Las posteriores sesiones, o como Fairborn le llama en el manual, las entrevistas de la tercera a la octava, ¿sí? Pues ya contienen una serie de puntos. Cada una de estas sesiones se va a centrar en la revisión de los autorregistros diarios de alimentación y seguidamente se van a introducir los temas a tratar en ese día. Finalmente, pues se encomienda un número limitado de tareas que son bien especificadas, relacionadas con esos temas tratados. Generalmente en la entrevista que sigue, el terapeuta y el paciente revisan los intentos de realizar esas tareas y en la última parte de cada sesión, pues se introducen nuevas tareas. Los pacientes con bulimia tienden a ser bien autocríticos, ¿sí? Muy autocríticos. Por lo tanto, es importante que destaquemos cualquier logro que consigan, aunque sea un logro modesto, ¿sí? Aunque sea un logro pequeño, hay que enseñarle al paciente a que de alguna manera necesita destacarlo, aunque no sea lo que realmente estaba esperando. Estas entrevistas de la 3 a la 8 van a cubrir estos objetivos que están planteados aquí. Por ejemplo, en un primer punto, van a cumplir con el objetivo de clarificación del punto de vista cognitivo sobre la bulimia nerviosa. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos en esa entrevista, en esa sesión? Pues continuamos clarificando una y otra vez el modelo cognitivo de la bulimia. Y cuando surge cualquier información o experiencia que pueda apoyar algún aspecto del modelo cognitivo, se destaca y se enfatiza. Por ejemplo, si un episodio de atracón se ha desencadenado por haber roto una regla que él mismo se había impuesto en la dieta, como por ejemplo, comer un pedacito de pastel, ¿sí? Comer un pedacito de pastel, haberse comido un pedazo de chocolate. Entonces, eso se aprovecha para ilustrar la importante conclusión. Denme un segundo. Bien, para eso se aprovecha para introducir entonces que la adopción de reglas tan estrictas, pues entonces va a promover los atracones. Entonces, en todo momento seguimos clarificando el punto de vista de la bulimia, el punto de vista cognitivo de la bulimia, y cuando surja una información o una experiencia que
puedan reforzar este aspecto, lo utilizamos también. El objetivo es ayudar a la paciente a comprender cada vez mejor los mecanismos que van perpetuando el problema alimentario, ¿sí? Y ayudarle de alguna forma a que aprecie cada vez más la necesidad de que lleve a cabo los cambios cognitivos y conductuales propuestos en la terapia. Por otro lado, otro de los objetivos, otro de los temas a tratar en estas siguientes entrevistas es la educación e información, que está planteado allí como el segundo punto. ¿Qué tipo de información realmente, no? Aquí proporcionamos información sobre algunos aspectos particulares, como por ejemplo, el peso corporal y su regulación. Es decir, informar al paciente de cómo se sitúa su peso en relación al peso promedio, según su edad, según su estatura, es decir, al ideal o al estándar. Es importante aquí como enfatizar que no es conveniente que quiera tener un peso determinado exacto, sino que es mejor que acepte un rango o un intervalo de peso. Este rango no debe estar por debajo del 85% de su peso estándar, ¿no? Por lo que si está por debajo, pues le puede crear problemas psicológicos y fisiológicos severos a causa de la inanición. Hay que elegir un rango de peso deseable que no le suponga al paciente más que una moderada restricción dietética, porque una dieta más estricta pues va a facilitar los atracones, ¿no? Que existen consecuencias físicas del atracón, el vómito autoinducido y los laxantes. Entonces hay que informar al paciente de las complicaciones físicas que la bulimia nerviosa tiene, principalmente con trastornos electrolíticos para aquellos pacientes que vomitan o se purgan. Aumento de la glándula salival que puede dar al rostro de la paciente una apariencia más gruesa, erosión de los dientes, edemas intermitentes, sobre todo para aquellas que toman una gran cantidad de purgas o diuréticos, ¿no? Entonces, esta parte que dice educación, información, pues tiene que estar constituida por este tipo de información del peso y su regulación, de las consecuencias físicas del atracón, del vómito autoinducido y los laxantes, de ciertas irregularidades a nivel físico, fisiológico, ¿no? De los efectos adversos de la dieta también. Generalmente decimos que hay 3 formas de dieta que los pacientes vienen ejecutando, ¿no? Evitar comer en ciertos periodos de tiempo, evitar comer ciertos tipos de alimentos o restringir la cantidad total de comida que se ingiere. Muchos pacientes con bulimia nerviosa practican las 3 formas de dieta y a menudo en un grado exagerado, ¿no? Suelen tener unas pautas tan rígidas sobre la dieta que son imposibles de seguir y mucho menos cuando se encuentran ante situaciones que les generan estrés o les generan malestar. Una vez que se ha, pues como roto la creencia en la capacidad de autocontrol sobre la ingesta, otros factores que ayudan a caer en el atracón son el placer de comer alimentos prohibidos, la distracción momentánea de otros problemas que le angustian, el alivio temporal de sentimientos de depresión y ansiedad, ¿no? Esto puede hacer que lleve a un paciente a caer en un atracón. Lo principal aquí a informar, a educar, porque ese es el punto de esta entrevista, es el hecho de que hacer dietas favorece la aparición del atracón y el objetivo aquí básicamente es ayudar al paciente a que por sí mismo llegue a la conclusión de qué le conviene y de qué puede aprender o no cuando hace una dieta, ¿no? Hay que insistir en esto repetidamente a lo largo del tratamiento. El siguiente punto o tema en las entrevistas de la 3ª a la 8ª serían la prescripción de un patrón de alimentación regular. ¿Qué hacemos aquí? Explicar a la paciente o al paciente que debe hacer 5 comidas planificadas, ¿sí? Desayuno, almuerzo, colación, comida, merienda o colación y cena.
Pedirle que restrinja su ingesta a las comidas planificadas cada día sin tomar nada entre la comida y otra, ¿sí? Las comidas se planifican en forma que no haya más de 3 horas de intervalo entre una y otra. Por lo tanto, el día va a quedar dividido en segmentos por la comida y las colaciones. Y se le anima, se motiva a que siga este patrón de alimentación que se sugiere. Este, este patrón de alimentación pues proporciona algunos beneficios, ¿no? Adoptar este patrón proporciona algunos beneficios y tienen que quedar claros para el paciente. Al comer con regularidad, pues va a dejar de hacer intentos no realistas por retrasar la ingestión y se va a eliminar así una restricción dietética que predispone fuertemente a tener atracones. Entonces hay que explicar con mucha claridad que este patrón de alimentación regular tiene el efecto de superar los atracones y los intentos poco eficientes de restringir la ingesta que caracterizan a casi todos los hábitos de alimentación de las personas con bulimia. Obviamente, este patrón de alimentación hay que adaptarlo a las obligaciones diarias de un paciente y también, de ser necesario, pues hay que modificarlo para acomodarlo a los fines de semana, ¿sí? Es decir, pues tiene que adaptarse al contexto diario, al trabajo o a la escuela, etcétera, cual sea que sea el contexto del paciente. Cuando un paciente tiene hábitos severamente alterados, pues tendrán que introducir sus comidas y colaciones de forma gradual. Quizá primero tengan que centrarse en la parte del día en la que su alimentación está menos alterada, que generalmente suele ser por la mañana, y después poco a poco extenderse este patrón razonable de alimentación hasta que se cumpla durante todo el día. Entonces, esta prescripción de un patrón de alimentación regular tiene que ver con la explicación al paciente de que deben hacerse 5 comidas planificadas en el día. ¿Cuál es el siguiente punto? El control de estímulos y medidas asociadas. Las técnicas de control de estímulos o de control estimular, cuya eficacia está bien establecida en el control de la obesidad, por ejemplo, se usan también en esta etapa para ayudar a los pacientes a sumarse, a adherirse al patrón de alimentación regular prescrito. Estas técnicas se adaptan a las necesidades y a las circunstancias de cada paciente. En algunos pacientes es posible que se apliquen todas las técnicas y en otros solamente algunas. Las medidas de control de estímulos serían, por ejemplo, no realizar ninguna actividad mientras come, ¿sí? Esa es una de ellas. Otra sería no comer, ¿no? Bueno, no comer mientras ven televisión, leen, hablan por teléfono, etcétera. Pedirles que cuando coman se concentren en saborear la comida. ¿Qué es lo que provoca esto? Que el paciente aprenda a no comer automáticamente, no comer solo por comer, ¿sí? Y como resultado van a tener entonces un mayor control sobre su ingesta. Comer siempre en el mismo lugar de la casa, la misma habitación, el comedor, por ejemplo, o la cocina, en la misma mesa, ¿sí? Ese también es un elemento importante. Control de estímulos y medidas asociadas. Deben tener el control de los estímulos que están a su alrededor. En lo posible, este lugar donde se le pida que coma se usa exclusivamente para comer y no para otras actividades, ¿sí? Así que conviene formalizar la ingesta de alimentos todo lo posible, sentándose en el lugar adecuado, ¿sí? También es importante no comer nunca en el mismo espacio en el que se trabaja. Si el paciente ingiere sus alimentos en un horario laboral o dentro del espacio laboral porque no le da tiempo de ir a su casa, pues se sugiere que se mueva del espacio, que no coma necesariamente en el escritorio donde trabaja. Limitar la cantidad de alimentos mientras come, por ejemplo, si come pan, pues que tome las rebanadas que cree que va a usar y que guarde en la bolsa lo que no, o sea, si va a agarrar pan de la bolsa, que tome lo que realmente considere que se va a comer y que guarde lo que no piensa consumir. Si quiere una rebanada más, por ejemplo, solamente es necesario o solamente es válido que la tome una vez que ya se haya comido el que tenía.
Sí, eso a veces pasa. Se sirven 3 tortillas, por ejemplo, pero cuando ven la segunda y todavía está la tercera en el tortillero o el tercer pan en la panera, entonces ya quiere la siguiente, ofrecen y entonces dice, sí, yo, cuando en realidad ni siquiera se ha comido la anterior. Entonces solamente si desea otra rebanada, si desea otra pieza de pan, por ejemplo, solamente se le enseña a que la tome una vez que se haya acabado el que tenía y después de pensar cuidadosamente si realmente desea continuar comiendo. Lo mismo aplica para cualquier otro alimento, ¿no? Pero ahorita utilizo el ejemplo del pan. No tener alimentos en la mesa, o otro tipo de alimentos en la mesa, ¿sí? Mientras está comiendo, de modo que si desea comer más, tenga que pararse a buscarlo, por ejemplo, ¿no? O sea, no tener allí servidos los alimentos en la mesa, sino que si desea comer más, la paciente tenga que pararse a buscar. Esas son pautas de control de estímulos y medidas asociadas importantes a considerar. Ojo con esta, porque esto suele ser bien frecuente por los pacientes. No comer nunca directamente de la despensa o del refrigerador. Hay quien abre la despensa y ahí abre la caja de galletas y allí se las está comiendo, o abre el refrigerador y entonces saca el pie y allí se está comiendo el pie, ¿no? ¿Por qué no se sugiere esto? Porque de esta forma es muy difícil ver la cantidad de comida consumida, ¿sí? Cuando un paciente come solo, hay que sugerirle que coma una porción a la vez, ¿sí? Y que incluso si se prepara sus alimentos, que no prepare diferentes guisos, o sea, para diferentes comidas, por ejemplo. Hay que practicar también, hay que enseñarle al paciente a practicar el hecho de dejar algo de comida en el plato. Frecuentemente los pacientes se sienten culpables si dejan algo de comida en el plato porque piensan que esto es un desperdicio, ¿no? Se les pide que se habitúen a pensar que ese desperdicio es mínimo comparado con la cantidad de comida que a veces ingieren, ¿sí? Comparado con la cantidad de comida que habitualmente comen, pero que realmente no necesitan. Entonces, es como trabajar con la idea de que es más despilfarro o más despilfarro comer sin necesitarlo, ¿no? La prescripción de dejarse algo de comida en el plato es una forma de actuar en contra, ¿sí? De una actitud irracional de comerse las sobras para que no se desperdicien, que generalmente es lo que ocurre. Entonces, esto ya implica una forma de actuar en contra de una actitud irracional, de un pensamiento, de una creencia irracional. Si no me lo como, se desperdicia. ¿Qué otra cosa se sugiere aquí en estas prescripciones? Limitar la exposición a comidas peligrosas. Es aconsejable limitar, por ejemplo, la compra de comida cuya ingesta le resulte difícil controlar. Si no puede evitar comprarlas, pues habrá entonces que tenerlas bien resguardadas, ¿no? Planificar la compra y la lista de compras sería un elemento que pudiera ayudar. Si el paciente es quien hace la lista de compras, hay que sugerirle que la haga después de comer, cuando no tenga hambre, ¿sí? No decidir nunca lo que va a comprar cuando esté en la tienda. Fíjense que son bien importantes estos elementos y todo esto nos corresponde enseñarle al paciente, que no lo decide en la tienda, tiene que hacer su lista previamente y tiene que hacerla después de haber comido. Cuando vaya de compras, aquí viene la otra, hay que llevar solamente el dinero suficiente para comprar las cosas que ha planificado. Ahorita, pues bueno, ya de repente no vamos con el dinero al centro comercial, sino pues para eso están las tarjetas, ¿no? Pero pues la mayoría de las aplicaciones también tiene allí como que el apartado y el no sé qué, pues hay que llevar más o menos exclusivamente eso que se piensa gastar, ¿sí? El dinero suficiente para comprar las cosas que se ha planificado. Y esto es bien importante, sobre todo cuando se carece del control, del autocontrol, cuando el autocontrol es escaso. Si ustedes recuerdan la segunda diapositiva que puse donde decía sintomatología básica, estaba allí la falta de autocontrol. Entonces, esto es frecuente que pueda ocurrir. ¿Qué le sugerimos? Comprar preferentemente alimentos que necesiten preparación en lugar de los alimentos que pueden ser utilizados así, nomás horneados, ¿no? Sin cocinarlos. Entonces, sugiere que sean alimentos que requieran preparación.
que eviten en la medida de lo posible preparar comida para otros, porque entonces pues esa comida seguramente va a ser una comida que para ellos sí podría resultar de estas de alimentos prohibidos, ¿no? Y si esto no fuera posible, pues entonces a lo mejor alguien puede ayudar a cocinar, o se le pide a otra persona que le ayude a disuadirlo de comer fuera del horario planificado, ¿no? Para que no tenga que ver el alimento de los otros. El siguiente punto, tema también de estas entrevistas subsecuentes, son los consejos acerca del vómito. Al explicar el modelo cognitivo, el terapeuta debe explicar o habrá explicado ya a una paciente que si deja de tener atracones será muy poco probable que continúe vomitando, ¿sí? Se le anima a intentar dejar de vomitar lo antes posible. En ese sentido, es importante que los pacientes no se digan a sí mismos que pueden seguir con el atracón o que pueden comer en exceso con la suposición de que después van a vomitar. De todas maneras, en esta etapa nos vamos a centrar en cambiar los hábitos alimentarios más que en eliminar los vómitos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es importante explicar en este modelo que si deja de tener atracones, será menos probable que continúe con los vómitos. ¿Qué otro consejo se marca aquí como una pauta también? Los consejos acerca de los laxantes y diuréticos. Después de explicar la ineficacia de estas medidas para prevenir la absorción de la comida, generalmente pedimos a los pacientes que dejen de tomar este tipo de medicamentos, de laxantes, de diuréticos, y que no guarden ninguno de ellos en su casa, que no los tengan por si acaso, por si lo necesito, porque ese es otro, lo voy a guardar por si algún día lo necesito. No, mejor lo sacas de la casa completamente, sí, que no lo guarden. Muchos pacientes dicen que sí, pero no todas consiguen deshacerse completamente de estos medicamentos, ¿no? Estas pacientes tienen que llevar un registro de abandono gradual en todo caso, durante el cual estas sustancias se van a ir quitando poco a poco si es que no pudieran eliminarlos de primer momento, ¿no? La eliminación de laxantes o diuréticos en algunos casos puede implicar un periodo temporal de aumento de peso debido al incremento en la retención de agua, ¿sí? Como efecto rebote. Ese pudiera ser uno de los elementos por los cuales los pacientes prefieren no deshacerse de ellos. Luego, por ejemplo, tenemos otro de los temas que serían conductas alternativas al atracón y o al vómito. Se pide a los pacientes se les pide que elaboren una lista de actividades agradables que puedan servir como alternativas al atracón. Estas actividades pueden incluir visitar a alguien, llamar por teléfono a algún amigo, escuchar música, tomar un baño, hacer ejercicio, etc. Una vez que el paciente tiene hecha esa lista de actividades agradables que pueden servir como alternativas al atracón, se le anima para que se acostumbre a emprender alguna de esas actividades en cuanto sienta el impulso de darse un atracón o de vomitar, ¿sí? Esto es un poco como una fase de entrenamiento en resolución de problemas. Se le pide que genere alternativas de solución. En lugar de vomitar, en lugar de atracarte, ¿qué actividades agradables podrías ejecutar ante una situación así? La utilización de actividades agradables tiene funciones importantes. Primero, pueden utilizarse como forma preventiva para disminuir los atracones o que favorecen los atracones, ¿no? Por otro lado, pueden ayudar a aumentar la autoestima del paciente. Muchos pacientes, a causa de su constante obsesión por la ingesta y por las alteraciones de todo tipo secundarias de su bulimia, abandonan una serie de actividades que encontraban agradables o provechosas en otro momento de su vida, ¿sí? Entonces, el ayudarle a instaurarlas, a reinstaurarlas en su vida diaria, pues también les va a ayudar a sentirse un tanto mejor consigo mismas. Entonces, pues va a cumplir como una doble función en ese sentido, ¿sí? Y como último punto de este tipo de temas a lo largo de estas últimas 5 sesiones, pues está entrevistar a algún amigo o familiar. En la mayoría de los casos,
en algún momento de la segunda parte de esta primera etapa de la que estamos hablando, es necesario quizá que como terapeutas podamos contactar o mantener una entrevista con algún familiar o con alguna persona próxima, cercana, que conviva con el paciente. El objetivo es conseguir que se abra con alguien, que el paciente se abra con alguien y que obtenga un apoyo social adecuado también. Es muy conveniente que los pacientes expliquen a sus familiares y amigos los principios del tratamiento para que de esta manera puedan comprender cómo ayudarles, ¿sí? No es útil para los pacientes el tratar de imponerles un control sobre lo que comen, ¿sí? No resulta útil. Se explica a los familiares que el control externo que se les intenta imponer por otros es ineficaz y a largo plazo. Es el paciente quien necesita aprender a manejar su problema por sí solo y por eso se vuelve necesario o importante el que las personas cercanas puedan tener también el conocimiento y la comprensión del modelo que se está utilizando con el paciente, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, la primera etapa tiene como resultado una marcada reducción en la frecuencia de atracones y una mejoría del estado de ánimo. En algunos casos donde persiste la sintomatología depresiva, por ejemplo, ya dijimos que hay sintomatología depresiva, ansiosa, obsesiva, etcétera, es posible que coexista un trastorno depresivo que podría requerir tratamiento. Los pacientes en los que sus hábitos de alimentación no han mostrado ninguna mejoría, raramente se van a beneficiar de la segunda etapa del tratamiento. Cuando esto ocurra, entonces se pueden considerar otras opciones, como por ejemplo un periodo breve de hospitalización durante el cual se puede ejercer entonces un control externo, si es que para la paciente no fue posible ejercer el control interno. Otra alternativa podría ser alargar durante una semana más la etapa 1, ¿sí? Y esto se justifica sobre todo cuando la paciente ha hecho avances significativos, pero aún tiene atracones, por lo menos una vez al día, ¿no? Si al final de estas 8 semanas de tratamiento intensivo que estamos viendo aquí, de estas 8 sesiones, los hábitos alimentarios de la paciente no han mejorado significativamente, pues probablemente se aconseja abandonar este tipo de tratamiento. Y bueno, existen otras opciones, exposición con prevención de la respuesta, la terapia cognitiva dirigida a cambiar actitudes como la baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Como el perfeccionismo o la falta de asertividad, o bien el tratamiento de otras psicopatologías coexistentes, como algún posible trastorno de personalidad, que es lo que ha provocado que no se dé un cambio, ¿no? Entonces son elementos importantes que necesitamos considerar para poder entonces trabajar en ello. Como se dieron cuenta, pues esta primera etapa, pues es una etapa extensa, de mucho trabajo con respecto a la información. Sí, Abigail, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas muy bien. Ok, súper. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a lo que es todo el proceso de lo que es la intervención, sobre todo en las entrevistas de la tercera a la octava. Por ejemplo, yo actualmente trabajo en una clínica donde tenemos pues un sistema integral, donde tenemos a pacientes con otras especialidades. Con la especialidad, por ejemplo, que yo más contacto tengo es con nutrición, que es una nutrióloga clínica que trabaja conmigo. En el caso de la bulimia, porque posiblemente tengamos 2 casos porque ella los detectó, entonces ahora van a pasar conmigo. Pero en el caso de lo que es la nutrición, ¿en qué punto exacto o dónde sería más conveniente poder trabajar ya en específico con la nutrióloga clínica? Por ejemplo, en el caso de la prescripción de un patrón de alimentación regular es donde más como me resonaba. Por ejemplo, que usted comentaba que hay 5 comidas, 5 colaciones. A lo mejor ahí es donde yo más o menos tengo la idea, pero me gustaría
saber cuál es su punto de vista, maestra. Bien, bien, Abigail. Sí, estás en lo correcto, puesto que el punto número 1 aún versa bastante sobre la revisión de registros de alimentación, ¿no? Sobre la revisión de autorregistros y posteriormente se empiezan a incluir los temas a tratar, ¿no? Entonces, es correcto que en esa segunda entrevista, que realmente estamos hablando de la cuarta, ¿no? Porque estamos en las sesiones 3 a 8, que en esa cuarta se incluya, por ejemplo, porque es educación e información y que no necesariamente va a ser solo la información que nosotros damos. Yo decía que el abordaje tiene que ser un abordaje multidisciplinar. Entonces, ahí es perfectamente válido porque, bueno, nosotros explicamos información sobre el peso corporal y su regulación, sobre las consecuencias físicas del atracón, del vómito autoinducido, de ciertas irregularidades que se van a presentar en los dientes, en la piel incluso, etcétera, ¿no? Pero sí es importante. Hubo un punto donde yo mencioné, por ejemplo, los efectos adversos de la dieta y decía, generalmente hay 3 formas de hacer dieta, ¿no? Evitar comer en ciertos periodos de tiempo, comer ciertos alimentos o restringir la cantidad total de comida que se ingiere. Y allí se hace bien importante entonces que los pacientes puedan tener una información amplia sobre el tipo de dieta que ellos necesitan llevar, ¿no? Sobre el tipo de dieta que necesitan llevar y sobre el tipo de alimentos que poco a poco van entonces a empezar a incluir. Pero es muy correcto lo que dicen. Ok, muy bien. Excelente, maestra. Muchas gracias. No, de nada. Y entonces vamos a ver, a identificar a partir de este momento qué ocurre con una segunda etapa, ¿sí? En esta segunda etapa, que también tiene una duración de 8 semanas, decimos que las entrevistas se realizan igual de manera semanal y básicamente en esta segunda etapa nos vamos a centrar más en la reestructuración cognitiva que lo que se llevó a cabo en la primera, ¿sí? Y va a haber, obviamente, también aquí una serie de objetivos, ¿sí? Que se van a ir trabajando a lo largo de esta etapa. Cada una de las sesiones tiene sus objetivos muy, muy particulares. Eliminar la dieta es uno de los objetivos que se trabajan aquí. Y yo diría que es uno de los objetivos cruciales del tratamiento, es decir, recordarle que la dieta favorece los atracones y que por lo tanto es esencial que deje de hacerla, esa dieta estricta que el paciente se ha autoimpuesto, ¿no? Abandonar la dieta no implica necesariamente que gane peso, ya que muchas de sus entradas calóricas pues se deben a los atracones. Hay que informar al paciente de que en la mayoría de los casos el tratamiento va a provocar cambios mínimos en el peso, ¿sí? No es que va a subir de peso de una manera exponencial. La evitación que hacen muchos pacientes de ciertos tipos de alimento, que sería el segundo de los 3 tipos de dieta que les mencioné, puede evaluarse pidiendo a los pacientes que visiten el supermercado y que anoten todos aquellos en los que se considera reacia a ingerir, ¿no? A causa de sus posibles efectos en su figura o en su peso. Los alimentos evitados se jerarquizan según su grado de rechazo y se categorizan en 4 grupos de dificultad creciente, ¿no? Los que son muy difíciles de consumir hasta que los que pudieran ser más fáciles o muy altamente rechazados o los menos rechazados. Se categorizan en estos 4 grupos de dificultad creciente. Y cada semana el terapeuta va pidiendo al paciente que consuma los alimentos de uno de los 4 grupos, empezando por los más fáciles hasta llegar a los más difíciles. Si estuvieron, algunos sí identifico que estuvieron la semana pasada en anorexia, por ahí justamente compartía un formato en el que se escriben, ¿no? Que la paciente va a escribir, digo, no es un formato complejo, sino es un formato donde va a escribir dividido así en 4 categorías, los alimentos que rechazan menos hasta los que más rechaza, dividido en 4 clasificaciones básicamente, ¿no? Y se les pide que cada semana vayan
ingiriendo algún alimento de estos grupos. Estos alimentos se consumen como parte de una comida o de una colación planificada y solamente mientras la paciente sienta que tiene un grado razonable de control sobre la ingesta, ¿no? Al principio la cantidad de comida no es importante y puede ser suficiente con pequeñas comidas, sin embargo la meta es que sea capaz de comer cantidades normales, ¿sí? Tampoco grandes cantidades normales, sintiéndose cómoda al hacerlo. La eliminación de la tercera forma de dieta, es decir, la de la restricción sobre la cantidad total de la comida ingerida, se logra en forma equivalente a la introducción de las comidas que evitaba. Cuando se va haciendo la revisión y el análisis detallado de los autorregistros, podemos determinar cuándo la paciente está comiendo muy poco, ¿sí? Si este es el caso, se le pide que coma más hasta que consuma por lo menos 1,500 calorías diarias. Y bueno, y allí, como decía Abigail, por ejemplo, en el caso de ella, que trabaja ya en conjunto con una nutrióloga, porque está en una clínica y están especializados un poco en esto, pues entonces la comunicación del trabajo a nivel multidisciplinar se vuelve muy, muy importante, ¿no? Un pequeño número de pacientes encuentran imposible obedecer esas instrucciones conductuales, y siendo incapaces de introducir los alimentos prohibidos. En algunos casos, sí, algunas pacientes empiezan a ingerirlos y toman más de la cuenta y quizá entonces terminen vomitando, ¿sí? Estos pacientes entonces pueden beneficiarse de una forma más bien de exposición asistida por el terapeuta, ¿sí? Se trata de acompañarle a comer las comidas que evita durante la sesión de tratamiento y después ayudarles a combatir el impulso de darse un atracón o de vomitar. Estas sesiones obviamente necesitan una planificación muy cuidadosa, ¿sí? Haciendo a la paciente muy, muy consciente también de qué es lo que se le propone y por qué se le propone. Y en estos casos, la comida que le crea problemas se consume en la primera parte de la sesión, dedicando el tiempo restante a ayudarle a identificar los pensamientos y las imágenes contraproducentes y manejar las alteraciones emocionales que da lugar después de haber consumido, ¿no? Que va a venir una serie de emociones, a lo mejor de culpa, de enojo, de malestar, generalmente, ¿no? Generalmente se requieren varias sesiones con diferentes tipos de comida en cada ocasión y en 3 sesiones se le propone o se le pone como tarea ingerir esos alimentos sin llegar a darse atracones o vomitar y sin romper un patrón regular de alimentación. Las anota como siempre en su registro diario de alimentación y después las revisamos con ellos en las sesiones. En esta etapa 2, en esta segunda etapa, la reestructuración cognitiva se vuelve bien importante. Durante la primera etapa hemos ayudado a los pacientes a captar, a identificar sus pensamientos problemáticos, anotándolos en una columna del registro diario de alimentación, analizarlos después de ver su relación con el modelo cognitivo de la bulimia nerviosa. Pero dada la importancia de los pensamientos y de las creencias en determinar las emociones y las conductas, en esta segunda etapa, lo que nos proponemos es que los pacientes aprendan a identificarlos con mayor claridad, a cuestionarlos, buscando evidencias a favor y en contra, y a buscar formas alternativas de ver las cosas de manera más conveniente. Es decir, ya no a que solo los identifique, sino a que se los cuestione y que empiece a modificarlos. Generalmente los procedimientos utilizados son similares a los que se describen en la terapia cognitiva de Beck para la depresión y la ansiedad, ¿sí? ¿De qué hablamos aquí? Pues de distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas típicas de la anorexia y de la bulimia han sido bien descritas por algunos autores y algunos ejemplos típicos de estas distorsiones cognitivas son, por ejemplo, la abstracción selectiva, ¿sí? En donde los pacientes basan una conclusión en detalles aislados, pero ignoran la evidencia contradictoria que puede ser incluso mucho más llamativa.
Por ejemplo, un paciente puede decirse, la única forma en la que puedo tener autocontrol es a través de la comida. Si estoy delgado, pues entonces eso es maravilloso, eso es genial, ¿no? Otra de las distorsiones cognitivas que son bastante típicas en la bulimia es la de la sobregeneralización, ¿sí? Que consiste en sacar una regla general sobre la base de un suceso. Por ejemplo, cuando un paciente se dice, el mes pasado que comí con normalidad, no me sentía feliz. Así que aunque aprenda a comer bien, no me voy a sentir mejor, ¿no? O sea, generalizan a partir de una situación particular. Otra de las distorsiones es la magnificación, ¿sí? Esta sobreestimación del significado de un suceso no deseable. Generalmente aquí los hechos son como adornados con significados no apoyados por algo objetivo, ¿no? Si alguien me dice que he subido de peso, no lo voy a poder soportar. Hoy que nos reunimos en la reunión familiar, si alguien me dice que me ve más gordita, no lo voy a poder soportar. Si aumento 2 kilos, ya nunca podré utilizar un short, por ejemplo, ¿no? O sea, esa sobregeneralización que se hace. Otras distorsiones muy, muy específicas en ellos son los pensamientos de todo o nada. Si no tengo un control perfecto, lo perderé todo por completo, ¿no? Si aumento 1 kilo, también puedo aumentar 100, ¿no? Si aumento 1, puedo aumentar 100. Si no consigo hacer una dieta, todo va a ser catastrófico y no podré cumplir con nada. Las de distorsiones de personalización y autorreferencia también están muy presentes, ¿no? Cuando veo a alguien muy obeso, me imagino a mí misma con un aspecto similar, personalización, autorreferencia, ¿no? Me pongo nerviosa si otra persona se me queda viendo cuando como, ¿no? Si otra persona voltea donde yo estoy comiendo. Y bueno, una serie de distorsiones que generalmente han sido identificadas en pacientes con bulimia, hasta pensamientos supersticiosos o creencias en las relaciones de causa-efecto en situaciones que no tienen esa relación. Si como algo dulce, voy a engordar instantáneamente, ¿no? Como si fuera algo mágico. Si me como ese chocolate, entonces voy a explotar en ese momento, ¿no? Estos pensamientos, estas distorsiones están presentes continuamente y bueno, aquí se hace necesario identificar y hacer consciente que estos pensamientos problemáticos, pues entonces van generando todavía más problemas en el paciente. Hay que ponerles tareas para casa, que es probable que le provoquen pensamientos problemáticos, ¿no? Como por ejemplo, pesarse una vez a la semana, tomar un alimento que resulta prohibido o con un contenido calórico. O sea, ese tipo de tareas puede provocar pensamientos problemáticos en automático, ¿no? Entonces hay que pedir a los pacientes que hagan el registro de pensamientos en circunstancias naturales, como por ejemplo cuando come más de la cuenta. Hay que de alguna manera provocar los pensamientos problemáticos, esos que surgieron en casa, pues bueno, esos pensamientos durante la sesión de terapia hay que provocarlos, ¿no? Por ejemplo, se le pide que imagine que alguien le dice que tiene un aspecto más saludable de lo habitual o que su apetito ha mejorado, que se imaginen poniéndose cierta ropa y sintiendo cómo esa ropa le aprieta o descubriendo que han aumentado de peso, ¿no? Y se le pide que analice y cuestione los pensamientos problemáticos. Este análisis, pues generalmente incluye varios pasos, ¿no? Incluye pasos como, por ejemplo, reducir o traducir el pensamiento a su esencia, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento de me veo gorda puede tener diferentes significados como tengo sobrepeso, me veo horrible, cualquier persona que me vea se va a dar cuenta que estoy obesa, ¿sí? Son tipos de pensamientos que van ocurriendo y entonces no sé, hay que buscar argumentos y evidencias lógicas y empíricas también que puedan poner en duda el pensamiento problemático, ¿sí? Hay pacientes que solamente han ganado unos gramos de peso, pero ellos lo equiparan con una obesidad inminente, ¿no? Me estoy volviendo obesa. Y allí se utiliza o el cuestionamiento socrático y se lleva a los pacientes a considerar cuestiones como, por ejemplo,
en qué momento se empieza a estar obeso, ¿no? O sea, hay que llevarlos a debatir en qué momento se empieza a estar obeso. ¿Puede la obesidad conectarse en una figura específica o en un peso específico? Por ejemplo, en una cierta talla de ropa, estás aproximándote a esa talla o a esa figura. Hay que ayudarle a que genere contraargumentos, ¿no? De alguna manera, contraargumentos para ello, que busque posibles errores en su razonamiento, como el pensamiento dicotómico, como la abstracción selectiva, como la sobregeneralización que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, en este punto sí resulta bastante útil el que los pacientes hagan debates socráticos, ¿sí? Aquí sí es importante ya hacerlo porque en esta segunda etapa ya buscamos que exista una reestructuración cognitiva como tal. Las técnicas utilizadas en la bulimia nerviosa para identificar y cuestionar los pensamientos, las creencias, las actitudes problemáticas, yo decía que se parecen ya un poco a las técnicas cognitivas que se utilizan en la ansiedad o depresión, ¿sí? Y es importante aquí que una vez que el paciente ya se acostumbró a examinar sus pensamientos problemáticos en las sesiones, se le pide que los practique, ¿no? Que practique estas mismas técnicas fuera de sesiones, anotando sus pensamientos en sus registros también, ¿no? Hay muchas creencias contraproducentes típicas de la bulimia, ¿no? Les decía, necesito estar delgada porque eso es equivalente a ser atractiva, a ser feliz.